Bienvenidos. Hoy es un nuevo día y seguimos con nuestro relato con Monseñor Fadi, exarca maronita, quien nos acompaña aquí en nuestro programa. Estamos muy contentos de compartir con Monseñor hoy de nuevo y bueno, con tantas expectativas hoy de nuevo, Monseñor. Buenos días y gracias por recibirme de nuevo aquí con ustedes. Bueno, estamos muy contentos. Estamos María Inés Espinosa y Claudia Coronado. Bienvenidos. Bueno, ha sido unos relatos muy interesantes los que hemos escuchado de Monseñor Fadi y especialmente tenemos un recuerdo lindo de algo que él nos comentó off de record y quisiéramos que ustedes lo conocieran también, que es esa experiencia que se tuvo con el Santo Padre Benedicto XVI. Empezando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos gracias al Señor por la gracia de la fe que nos regaló y que a través de esta gracia somos hermanos todos a un solo Padre que está en el cielo. Los invito a rezar conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Muy bien. La otra vez estábamos hablando un poquito de la persecución de los cristianos en Medio Oriente y de la fe en esta tierra bendita de Oriente. Hoy voy a contarles una anécdota que pasó con el Papa Benedicto cuando estaba en el Líbano en el 2012, cuando la Nunciatura Apostólica está muy cerca del santuario de Nuestra Señora del Líbano y a unos pasos de la Nunciatura está el convento de las hermanas carmelitas descalzas del Líbano. Las carmelitas del Líbano llegan a ser 2 conventos y estos dos conventos más o menos tienen entre 45 o 50 hermanas. Y cuando se enteraron que el Santo Padre va a venir al Líbano, pidieron al nuncio apostólico de unir los 2 conventos y pidieron la visita de su santidad. Ustedes saben que el Papa cuando hace visitas pastorales siempre su tiempo es bien cargado, pero como ellas están a un paso de la Nunciatura y como al salir y al volver a la Nunciatura el Papa pasa al lado del convento y como no salen nunca, entonces pidieron este favor y quedaron, la verdad, los días que el Papa estaba en el Líbano rezando para que ellas puedan tener esta gracia. Y sucede que cuando el Papa iba al aeropuerto de regreso,
y en su camino pasó al convento. En este tiempo eran 44 hermanas. Es bueno decir que las fundadoras vinieron de España, 10 hermanas españolas, tomaron en el Líbano el rito greco-melquita, católico por supuesto, y para cambiar porque ellas eran de rito latino, para cambiar necesitaban muchos papeles y muchos permisos de Roma, pero en el Líbano tomaron el rito oriental greco-melquita. Y como ellas tienen la espiritualidad occidental y este rito se enfoca mucho al icono, a los iconos, entonces ellos hacen como una mezcla entre Oriente y Occidente y se dedican por la oración de la unión de la Iglesia oriental con la occidental. Lo más importante que el Papa llega al convento, claro, lo reciben las hermanas, y la Madre Superiora, que es española, hace su discurso, pero lo más como significativo fue en este discurso que las 44 hermanas que estaban unidas en este convento en este día habían firmado un pergamino de sus nombres diciendo que ellas están dispuestas a martirizarse, ser mártires para conservar la fe católica en Oriente. Y esto llegó que el Papa se emociona muchísimo porque la Madre Superiora es muy inteligente. Le había dicho al Papa: mire, Santidad, mientras que Occidente, los conventos de clausura se están cerrándose, nosotros aquí estamos pensando abrir el tercer convento. Y todas estamos dispuestas a dar la vida, la sangre, por la fe católica y por Jesucristo. ¿Esto qué quiere decirnos? Estas hermanas, que la mayoría actualmente son profesionales, pero estas hermanas nacieron en este lugar, vivieron la fe en este lugar, recibieron este amor a la Iglesia en este lugar, están dispuestas a ofrecer la vida por Jesús. Nosotros, ¿dónde estamos en esto? Eso es lo que marca mucho, digamos, este acto. 2. Estas hermanas que, si queremos decir que ya están muertas al mundo, porque ellas viven encerradas. En clausura. Y no salen nunca, porque las carmelitas del Líbano son siguieron la renovación de Madre Teresa de Ávila, esta como restringidas. Uh-huh. Y tienen, por ejemplo, no pueden recibir a nadie sino fuera de la reja, no salen nunca, viven la pobreza total, viven con la providencia divina, lo que las personas le traen comen, si no les traen quedan sin comer. Viven una vida verdaderamente ascética y una vida muy, muy, muy fuerte. Y contemplativa seguramente. Entonces, claro, uno dice, estas señoritas que han dejado todo, ¿por qué lo han hecho si no tienen fe? Si ellas no tienen este amor a Jesucristo, ¿cómo pueden aguantar a veces 75 años en un convento de clausura? Y eso sí quiere decirnos algo, que la fe es capaz de todo. Sin la fe es imposible. Eso es lo que quería. Que es un ejemplo para nosotros, como lo hemos dicho en varias oportunidades, porque lamentablemente en Occidente nos hemos enfriado mucho y esa devoción y ese amor que tal vez hace parte también del estilo de vida también oriental, digo yo pues desde mi desconocimiento un poco, pero que realmente
son muy profundos en la fe y nos están trayendo una enseñanza que pues nosotros no somos capaces de pronto eventualmente muchos, no digo que todos, pero que es muy difícil para entender para nosotros, ¿no? Tener esa entrega absoluta. Y sobre todo, Marinés y Monseñor, uno pensaría que las hermanas de clausura, las madres de clausura, no podrían ofrecer su vida como mártires por la fe, porque están encerradas. Entonces, es un ejemplo de, mejor dicho, entrega absoluta y total al Señor y en la confianza en que se haga lo que Él disponga. Entonces, pero hay que recordar que durante la guerra siria, ISIS había cautivado a 12 hermanas ortodoxas y hicieron muchas intervenciones para rescatarlas y gracias a Dios al final pudieron. Pero usted puede imaginar que una monja de, supongamos, 70 años que vivió toda la vida alabando a Cristo, celebrando la misa, haciendo una vida, digamos, de orden religioso, llega a ser cautivada con gente que, mejor dicho, no vamos a darle ninguna connotación, pero sí, por ejemplo, vivir mes, 2, 3 meses sin Eucaristía, sin la oración, sin la contemplación. Son mujeres orientales, quiere decir, no tienen mucha personalidad así tan fuerte como la mujer occidental. Entonces, todo esto, uno dice cómo han vivido estas hermanas, qué traumas han pasado. Y bueno, pero ellas también no salían, las hermanas de ortodoxas tampoco salen de sus conventos, son como de clausura. Pero esto es una mentalidad de mucha fe. Ahora yo digo, gracias a 2 razones. Gracias a los musulmanes, porque cuando hay alguien diferente nos hace conservar lo nuestro. Arraigarnos más. Y gracias a la persecución, porque cuando uno siente que está atacado y entonces quiere como defender y arraigarse más y más con lo que de él, y uno que tiene, después que lo destierran de su tierra, lo dejan sin dinero y lo dejan sin fuerza, no tiene más que a Dios, entonces se aferra más a Dios. Entonces por eso la iglesia crece perseguida. Cada vez que la persiguen, cada vez que crece más la iglesia, y nosotros con todo el dolor que nuestros hermanos y nosotros, yo vengo de Oriente y yo viví la guerra. Yo nací en el 69, en el 75 empezó la guerra, yo salí del Líbano en 91, que estaba terminando recién la guerra, toda mi vida fue en la guerra. Entonces no estoy hablando de cosas que aprendí en libros, ni en videos, ni en narraciones. Yo la vi en carne propia. Entonces cuando uno construye una casa después de cuántos años de trabajo y, o yo que sé, una bomba le destruye todo, o lo destierran de su tierra, o le matan el hijo, o le matan la mujer, o violan a la hija, o muchas cosas muy duras, y hablarlo es una cosa y vivirlo es otra. Entonces, si no hay fe para poder seguir adelante, la persecución que hace el cristiano lo pone frente a 4 situaciones: negar a Cristo, profesar la fe islámica o de otra, desterrar, lo sacan de la tierra, o martirizar, y faltó vivir como segundo grado en el Estado. Quiere decir, yo puedo vivir, pero tengo que pagar el TVA doble, porque porque yo soy del segundo grado del Estado. Yo no puedo llegar a ser diputado, no puedo llegar a ser ministro, no puedo llegar a ser presidente, no puedo llegar... Claro, entonces como viviendo peso sobre este Estado, y por eso tengo que pagar, porque como estoy alquilando, no es como mi tierra, mi propia patria. Entonces eso es lo que enfrentan los cristianos de Oriente,
y son valientes. Muchos optaron por salir para reservar su fe y gracias a Dios de esta forma están renovando el cristianismo occidental, porque usted va a Canadá, por ejemplo, las iglesias orientales repletas de gente, las iglesias occidentales se están vendiendo a clubs, a museos, etcétera. Ojalá que sean museos, a veces a cosas que sí, no a son bares y discotecas, eso. Entonces, en cambio, las iglesias orientales están comprando estas iglesias y están llenando las iglesias. Va a Australia igual, va a Estados Unidos igual. Todas nuestras iglesias orientales están llenas de gente y todas las iglesias occidentales están vacías de gente. Entonces, también Cristo escribe recto a nuestras líneas torcidas y Él quiere renovar esta iglesia de Occidente, por eso permitió que estos orientales lleguen a un poco mover esta fe en Occidente dormida. Como varios símiles que se me ocurren, como mover esa tierra para que vuelva a ser otra vez realmente buena para poder sembrar. Lo otro es el valor de la persecución y del dolor que es parte de lo que pues hemos aprendido nosotros. Sin sacrificio no, ese es el valor del sacrificio que aparentemente para los que no creyentes es absurdo totalmente, que nosotros vivamos creyendo en un Dios que fue sacrificado y que realmente se renueva con todo esto que está sucediendo, ¿no? Esa sangre de esos mártires hace que la iglesia vuelva y florezca, que si no pasa eso es seguramente seguiríamos enfriándonos, ¿no? Y estaríamos muy cómodos sin nadie que nos talle, y en la medida que algo nos está incomodando, pues hace que nosotros tengamos que sacar lo mejor que tenemos como iglesia, ¿no? Y que en Oriente lo estamos viendo. San Pedro habla del sufrimiento del justo. Dice, cuando yo hago algo malo y sufro, es mi castigo. Pero cuando sufro sin hacer algo malo, es una gracia. El sufrimiento o el misterio del sufrimiento no se puede entender fuera de la cruz de Jesús. En la cruz de Jesús uno puede entender todo, porque el amor en su naturaleza sufre. Si doy un ejemplo, si dos están enamorados y pasan todo el día juntos, cuando van a separarse por la tarde o por la noche, sienten como despojándose de uno del otro, entonces sufren por no, quédate un poquito más, y como no quieren dejar este tiempo del amor entre ellos. Entonces, cuando yo amo al Señor, y siento su lejanía, digamos, siento que no, quiero pegarme más a Él, y esto me hace sufrir, porque la ausencia de Dios en la vida del creyente es sufrimiento. Duele. También las cosas, por ejemplo, que uno aguanta sin querer, porque por ejemplo, en las costumbres orientales uno no puede salir después de las, supongamos, 10 con la novia. Entonces, claro, si yo tengo una vigilia o una fiesta, a las 10 tengo que devolver mi novia a la casa. Entonces, esto es algo como de la cultura, es un sufrimiento que viene de afuera. Y también estamos hablando de cosas lindas, pero cuando uno, por ejemplo, por situaciones políticas, por situaciones religiosas, entonces le obligan a hacer cosas que él no quiere hacer. Esto es sufrimiento, pero ese sufrimiento, si uno sabe llevarlo, le da otro sentido, y ese sentido lo ayuda a madurarse más, porque el pan, para ser rico, debe entrar al horno. Si no entra, queda masa, ni los perros lo comen. Pero si entra al fuego, y el fuego le da lo moldea, claro, y le da esta maduración, entonces cuando sale, la gente quiere apurarse para comer el pan fresco. Monseñor, una pregunta. En todo esto que usted ha narrado, los jóvenes hicieron un éxodo bastante fuerte en la época de la guerra, pero lo siguieron haciendo después. ¿Qué ha pasado con esos jóvenes? ¿Han retornado
o se han quedado, o la fe de ellos como jóvenes, uno es como que trata de buscar nuevas cosas, pero ¿qué ha pasado con la juventud? Lo más doloroso para una persona que está creciendo, no tener una visión hacia el futuro. El futuro, el que te da esperanza para seguir adelante. Cuando tu futuro está muy nublado y no hay como unos horizontes abiertos, claro. Uno dice, ¿por qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy estudiando? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Si plata no tengo, casa no tengo, trabajo no tengo, seguridad no tengo, ¿cómo me voy a casarme? ¿Cómo voy a hacer una familia? Entonces, el elemento más afectado de la guerra siempre es el elemento juvenil, de los jóvenes. Por eso pasó algo en Siria muy, muy bueno resaltarlo. En Maalula, donde hasta el día de hoy se habla el idioma de Jesús, el arameo, se llama Maalula, en Siria. Entraron los de ISIS y entraron a una iglesia y habían 3 jóvenes de la iglesia de los grecos melquitas y le pidieron negar a Cristo. Entonces uno fue muy valiente. Le dijo a este de ISIS, mi cuerpo es de Cristo, mi alma es de Cristo, yo no lo voy a negar. Entonces le dijo, te voy a matar. Le dijo, tú puedes sobre mi cuerpo, pero mi alma está reservada a Cristo. Y lo mató. Y hoy en día la iglesia greco-melquita presenta a estos 3 jóvenes como mártires de la fe. En nuestros jóvenes decir que vuelven no siempre es fácil, porque como una planta, cuando usted la saca de la tierra, claro. Sufre. Cuando la planta sufre de nuevo, pero cuando echa raíces empieza a florecer y a dar frutos, es más difícil sacarla volverla de nuevo. A sacar, ajá. Entonces no es tan fácil, porque uno después de... Yo conozco un joven, por ejemplo, que no quería volver porque la memoria del país donde salió es una memoria muy herida. Cuando vio, cuando vio que estaban matando a su familia, cuando vio que estaban destruyendo su casa, cuando vio las bombas cayendo a su alrededor, entonces ni siquiera ahora, si le decimos es la joya del oriente y del occidente, supongamos el Líbano, no quiere saber nada, porque la imagen que llevó con él no es la que terrible. Hoy, es de dolor. De dolor. Y yo personalmente digo, sin la gracia de Dios es imposible purificar nuestras memorias. Yo me acuerdo en el año 89, yo estaba vigilando un sacerdote anciano y estábamos de noche, yo tenía que volver al convento y saliendo del hospital había un bombardeo a esta zona y yo veo un carro de Mercedes, pero volando, no estaba... Y yo digo, me va a matar este carro, porque yo no sabía qué era. Y llego, yo era hermano, pero nosotros ponemos el hábito monacal, y veo la señora para el carro y se arrodilla delante de mis pies gritándome padre. Yo pensaba que yo soy padre. Entonces, padre, te ruego que me lleve la hija a la urgencia. Entonces yo abro para sacar la hija. Yo pensé que una hija de 4 o 5 años. Y la niña tenía casi 13 años, 12, 13 años. Yo vi en mis ojos, el cerebro estaba como molido con los huesos, con la sangre, con el pelo, estaba la cabeza abierta. Claro, yo no podía agarrarla porque podía lastimar más. Entonces le dije a la señora que va por la otra puerta mientras que yo llamo a la emergencia que salgan. Y bueno, así la cogieron, pero no sé si vivió después o murió, yo no sé, pero lo que sé que esta imagen, por ejemplo, no puede borrar de mi memoria.
Esto llegó en el año 2006, cuando fue bombardeado todo el Líbano de Israel y bombardearon Caná, y allí había un padre llevando a su hija sin la cabeza, y yo estaba mirando el noticiero, y cuando pasó esta imagen, yo estaba sentado con los sacerdotes y sin controlarme grité, no, dije así, pero con fuerza, porque lo que vi en mis ojos me abrió la memoria de aquella niña que yo la vi. No es fácil vivir la guerra, no es fácil, pero sí también cuando uno vive la guerra, no siempre es algo muy negativo, porque en la guerra uno se pone más solidario, en la guerra uno se pone más humilde, en la guerra uno busca el bien del otro, en la guerra uno siente una hermandad más unida. Uh-huh. Por el miedo de la existencia. Entonces todo esto es también signos de la gracia, porque si psíquicamente vamos a ser como físicamente, nadie puede aguantar. Sí, es verdad, pero esa recuperación de los recuerdos y de las cosas son tremendas. Bueno, démonos un espacio para oír una música, para que pensemos sobre esto y cuál es nuestro compromiso hoy en día para defender nuestra fe y ser valientes ante la dificultad y ver esto como una oportunidad. Monseñor, impresionante estas vivencias, porque lo cierto es que, como usted bien decía, en su carne lo ha vivido, a diferencia de lo que nosotros podemos leer en las noticias. Aún en nuestra fundación estamos constantemente recibiendo noticias todos los días de cosas esperanzadoras, pero también de cosas muy duras, de diferentes lugares del mundo, de todos los continentes, pero tener a alguien sentado acá que realmente lo ha vivido es una diferencia muy grande, porque uno puede hasta llorar, como decimos con Claudia, que cada vez que leemos nuevas noticias volvemos y lloramos. ¿Hasta cuándo será? Pues siempre se nos aguara el ojo y uno pues se puede como identificar de alguna manera con esa dificultad, pero es muy diferente vivirlo. Yo vivía en un pueblo cerca de Beirut, 40 kilómetros de Beirut. Durante el año 81, si no estoy equivocado, yo tenía casi 11 años. Mi sobrina tenía menos de un año. Y mi hermana vivía en tercer piso y nosotros estábamos en el jardín al lado de la casa. Hay costumbre en el Líbano. Las mujeres se llaman entre sí y hacen café, empiezan a charlar por la mañana en tu casa, por la otra mañana por la otra casa y así. Y por la tarde, en general, como vienen los esposos, se unen hombres y mujeres y toman café juntos. Uh-huh. Y si uno tiene un jardín porque está regando las plantas, etcétera, entonces se unen en el jardín. Y yo me acuerdo que nosotros estábamos en el jardín con mi familia, con los vecinos, etcétera, y empezaron a bombardear mi pueblo.
Yo era muy niño, de 11 años, y yo soy alto, pero era flaquito, muy flaquito. Entonces, claro, cuando estaban escuchando los bombardeos cayendo muy, muy cerca, las bombas, entonces ni siquiera podíamos regresar a casa, que eran, digamos, menos, o una cuadra y algo. Entonces no podíamos correr porque las bombas, usted no sabe en qué momento llega a tu cabeza. Reaccionando así de una forma muy espontánea, nos metieron todos atrás de una sofá que estaba en la finca, una sofá antigua. Nos pusieron atrás, pero se olvidaron, si viene la bomba para el otro lado, cae todo el muro sobre nosotros, pero nadie se dio cuenta, pero el miedo. Sí. Claro, yo llegué a entrar atrás de la sofá porque eran casi 10 personas y no podía. Entonces yo me quedé al lado de la sofá y me acuerdo que mi mamá, había un cajoncito así que ponen tomate, etcétera, lo dio vuelta sobre mi cabeza. Sí. Uno dice, esto no es nada, es un poco de madera más fina que un papel. Pero la reacción, como si esta caja va a conservarme de una bomba. Sí. Pero esta es la reacción. Pero aquí voy a decir, yo me acordé que mi sobrina y mi hermana están en la casa y nosotros, mis hermanos mayores estaban en Beirut en esta época, y mi cuñado también. Y yo, como un loco, salí corriendo desde la finca, desde el jardín que estábamos, hasta la casa al tercer piso, y yo llego, mi hermana estaba bajo la mesa de luz del dormitorio donde ustedes ponen cosas. Sí, estaba con la hija adentro y me gritaba, ¿por qué has venido? ¿Cómo voy a dejarte con la hija así? Y yo podía por lo menos estar con ustedes. Si morimos todos. Y esa es una actitud de 11 años. Entonces son muchas cosas. Si yo que sé, cuento las cosas que pasaron, son muchas. Pero digo, en todo esto, nosotros, gracias a Dios, éramos muy unidos, éramos familia y somos familia. Y esto ayudó mucho a agarrar en Dios, porque uno ve, sí, las bombas que caen, pero ve la providencia como aleja estas bombas de nosotros. Uno ve que hay destrucción, pero también ve cómo hay salvación de almas. Por eso uno que vive guerra no puede no ser creyente. No puede. Monseñor, uno de los pilares de la fundación es informar, y todo esto que usted nos ha contado pues es parte de esa información. Los medios de comunicación, por lo que usted cuenta o contaba ahorita, eran muy explícitos en la información en el país, o lo que nosotros veíamos en Occidente probablemente era otra visión totalmente distinta sobre lo que estaba pasando. Claro, porque no se habla más de lo que quieren hacer escuchar. Por eso siempre las noticias no son... tienen un sesgo, ¿no? No son verdades. No son verdades porque todos sabemos de la plata que se pone para que las noticias lleguen como ellos quieren hacerlas llegar. Editadas. Yo tenía 13 años, en el año 83 hubo un destierro de 56 pueblos a mi pueblo, y el único pueblo que quedó fue Deir el-Amar, mi pueblo, donde nos encerraron en un encierro de 100 días, sin dejar la Cruz Roja entrar antes de 12 días. Quiere decir, usted está en un pueblo que cabe 2,000 personas y entre noche y día llegan 75,000. Entonces, en los comercios no quedó nada, en las casas casi nada, no entraba la Cruz Roja, era un desastre humanitario. Wow. Yo me acuerdo, era entre 4 y 6 de septiembre del 83,
llegaba la gente de sus casas, con niño, sin marido, con el hermano, perdió al papá en el camino porque ese viejito murió caminando 5 o 6 horas. Fue algo muy, muy fuerte. Y de repente una decía, vinieron a salvarnos, y todo el mundo gritaba de alegría, y desmayaban 5 o 6 mujeres y yo les echaba agua para despertar. Y otra decía, no, llegan a matarnos, tienen cuchillos en las manos, los hemos visto. Entonces se desmayaban 15 personas y bueno, nosotros éramos niños. Pero yo me acuerdo, un joven, yo tenía 13 años, él podría tener 22, 23 años, llegó con una parte de la esquirla, parte de la bomba en la pierna, y quedó en la escala del altar grande en Nuestra Señora de la Colina, mi parroquia. Y yo, en esta época, el sacerdote me conocía y conocía a mi familia, nos pidió estar en el convento porque es más, digamos, protegido que en nuestra casa. Y bueno, allí nosotros teníamos oxígeno para purificar, yo qué sé, cosas como gas, como cosas de primeros auxilios. Y él me dice, ¿me puedes ayudar? Porque la pierna estaba abierta con la esquirla metida. Con la esquirla. Esquirla, gracias. Entonces, yo tenía 13 años. Fui, le traje la gasa, el oxígeno, todo, sí, y lo que saca el pelo de las mujeres, sí, ¿cómo se llama? De las pinzas, la purifiqué, y me dijo, ¿te animas? Le dije, me animo para no dejarte así, y yo, tac, y se la saqué. Hice una operación, tenía 13 años. Bendito Dios. Y hasta el día de hoy somos más que amigos. Son cosas que toca a uno vivir que un niño no la vive normalmente. Claro. Otras cosas, por ejemplo, yo tenía una familia amiga, un amigo de una familia, y llega la noticia que estaban en el refugio y entró la bomba dentro del refugio y mató a 13 personas. Dios mío. Entonces, un joven, un adolescente de 13 años, se le muere un amigo con su papá, su mamá, sus 2 hermanas, la gente, la abuela, la gente que ellos recibieron de este destierro a mi pueblo. Entonces, claro, todo esto que hace en uno. Como dicen ustedes, hay que ponerse en nuestros zapatos para saber dónde estamos andando. Entonces, son cosas muy duras, muy fuertes. Pero también yo digo, esos nos hicieron, por lo menos me hicieron hombre, me hicieron fuerte, me hicieron maduro y lo que soy, sí, lo que soy. Monseñor, una pregunta, ¿y su vocación después de tanta tragedia y tanta... No, mi vocación es anterior a esto. No tiene nada que ver. Bueno, pero sí, pero probablemente de pronto lo hubieran apartado de no sé. No, porque el ambiente oriental, cada vez que estás pegada, cada vez que estás apegada más a la fe. Fuerte. Hay un beato nuestro, se llama Padre Jacques o Santiago aquí, decía, la fe como el clavo, cada vez que tú le das de arriba, cada vez que se profundiza más. Entonces, nosotros fuimos muy golpeados, por eso nuestra fe nadie la mueve. Nadie la mueve. Y no, mi vocación empezó a los 7 años, cuando yo empecé a decir, quiero entrar al convento. Sí. Qué bonito. Sí, no tiene nada que ver la guerra. Me parece muy, muy diciente toda esta enseñanza que usted o por lo menos el relato, comparado también un poquito con la violencia que hemos vivido nosotros en Colombia, ¿no? Cómo afrontar esa dificultad y tener ese bonito corazón que tiene usted, Monseñor, y es el perdón, cómo es el manejo de cómo no culpar y cómo no llenarse de odio frente a aquellas personas que están haciendo tanto daño a un pueblo,
y luego pues seguir teniendo esta fe tan profunda. ¿Qué pasa con las otras personas que no son usted? Es lo que me gustaría saber. Algo más, pero te voy a decir algo más. Nosotros terminaron el destierro, los mandaron a Beirut a las personas, nos quedamos en mi pueblo, solamente los del pueblo no nos dejaron salir, como un lugar para poder volver a donde estaba. Eso fue más o menos casi 9 meses después que fue el encierro. Todas esas personas las llevaron a Beirut y nosotros nos dejaron casi 9 meses sin poder salir del pueblo. Nos dejaban entrar en la Cruz Roja una vez al mes. Casi una cárcel. Casi una cárcel. Abierta, pero una cárcel. No, abierta no estaba abierta, pero en el pueblo sí, vivimos, pero todo, por ejemplo, en porción. Tú hoy te toca comer un solo pan. Yo qué sé, por semana una libra de carne, y no sabemos qué habíamos comido. Bueno, lo más importante, ¿qué tipo de carne? Eso fue hasta Navidad, más o menos, o antes un poquito del año 1984. En 1985 ya las cosas, digamos, volvió a lo natural. Y abrieron las escuelas. Y me tocó vivir 3 años con drusos. Los drusos son una parte de los musulmanes, no son musulmanes, son como una religión que nació del Islam, pero no son musulmanes. Y eran 11 jóvenes drusos, uno musulmán. Yo soy el único joven con 2 mujeres, 2 jóvenes mujeres en la clase. Y usted sabe que estas personas han hecho lo que han hecho con mis hermanos cristianos de la montaña. Pero es algo más de la voluntad de uno. Yo pienso que la bondad del corazón humano. Hemos vivido al principio, el primer año, un poco tenso, digamos. Ahí. Uh-huh. Después llegamos a ser amigos en el sentido verdadero. Venían a mi casa, yo iba a sus casas. Como la bondad del corazón humano supera el rencor o la venganza, ¿no? El revanchismo. Y lo más curioso, que yo a final de este año, que era el 88, estoy hablando final de año del estudio, yo dije que iba al convento. Y uno de los drusos no sabía qué era, entonces me dijo, ¿y qué vas a hacer allí? Le dije que nosotros nos consagramos, vivimos una vida totalmente para la iglesia, para Dios, etc. Entonces me dijo, ay, qué lindo, pero sabe que nosotros siempre te vimos en este lugar, porque como yo no reaccionaba a la violencia, entonces ellos veían algo diferente. Viene el otro, me dice, todo lo que te pido es rezar por mí. Y viene el otro y dice, usted nos ha dado un ejemplo de cómo el ser humano puede vivir bien con los hermanos. Son cosas que no son míos, yo estoy seguro que son de Dios. La inspiración que Dios... Porque Jesús dice, en aquel momento el Espíritu Santo habla por ustedes. Yo digo esto como testimonio para decir, sí, cuando equivocamos tenemos que confesar, pero cuando hacemos el bien tenemos que confesarlo también. Sí, darlo a conocer. Profesar. Entonces es algo que yo pienso que es algo muy lindo, que quedó en mi corazón y quedó en el corazón de ellos, porque si uno va a decir humanamente, ellos nos habían matado, pero con la bondad que Dios les siembra en el corazón, puede cambiar esta visión y puede decirle al enemigo, reza por mí.
Qué lindo. Esa es una frase que Monseñor Chada el año pasado decía, mira cómo se aman. Y entonces podían lograr la convivencia entre unos y otros de alguna forma. Sí, así es. De hecho, el padre Berenfried van Straten, que es el fundador de la fundación, decía, el hombre siempre puede ser mejor de lo que uno espera. Claro, y entonces él repetía constantemente, el ser humano tiene mucho para dar, y con el amor y con una buena sonrisa y con una acogida la persona se transforma. Porque con la sinceridad, eso es lo más importante, ser sincero hasta el final, porque yo puedo, yo qué sé, echarle incienso a uno, pintarle un poco de pintura blanca, todo bien. No, hay que ser sincero. Nosotros hablábamos de las matanzas que hubieron en la montaña, pero decíamos que como estos estaban equivocados, ustedes también estaban equivocados. No viene una equivocación. No solo es de un solo lado. Ajá. Claro, pero lo más importante que hoy en día nosotros podemos vivir toda la vida mirándonos con ojos de rencor y de desconfianza, o podemos vivir bien y lo más importante, tener la paz. Yo me acuerdo una carta en español, la leí, de un fraile que llegaron a ser beatos ahora hace poco, los de los hermanos trapistas. Trapenses. Sí, trapenses. ¿Dónde? ¿Qué país? Había varios, ¿no? Pero en Alemania, ¿no? No, de los que fueron muertos en... Claretianos en España, ¿no? ¿Y cuáles serían? En mi idea, los países árabes. No sé. Árabes. No me sale en árabe. Es cerca de Marruecos. No me sale ahora. La comunidad. Sí, y entonces se llamaba Cristian, es famosísimo. Escribió al que viene a matarlo y le dice: tú que vienes a matarme, lo último que mis ojos van a grabar es tu rostro. Este rostro lo voy a llevar delante de Dios. Te voy a ofrecer delante de Dios, porque yo te veo matándome. Entonces la imagen que la última que va a quedar en mis ojos es tu rostro. Eso es lo que lo voy a llevar al cielo. Es hermosa. Wow, qué hermosura. Es hermosa la carta. Qué hermosura. Bueno, hemos hablado de mártires, de tantas heridas que puede dejar una guerra, pero esta luz que hay de esperanzadora, de que solo la inspira nuestro Señor, que no puede ser sino Dios. Les damos gracias a todos los oyentes que han estado acompañándonos y a quienes seguiremos esperando todos los miércoles a las 8 de la noche. Somos de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Nos pueden encontrar en internet en www.acncolombia.org.